Y ya tenemos en línea a Manuel Figuera Esparza, presidente de la Sociedad de Infectología de Venezuela. Doctor, buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, gracias, doctor. Vamos a aprovechar estos minutos al máximo. Se cumplen 2 años ¿Sí? de la pandemia. ¿Qué nos dice usted sobre Venezuela? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué información manejan ustedes? Sí, no, cada año ha sido distinto. El 2020 estamos frente a una enfermedad nueva, el 100% de la humanidad susceptible, o sea, nadie tenía defensa humanidad o inmunidad contra esta infección y no teníamos grandes conocimientos sobre la enfermedad. Eso implicó que esta enfermedad nueva fuera muy agresiva, hubo muchos muertos, pero el 2021, ya contando con vacunas, lamentablemente hubo más muertos que en el año anterior porque simplemente hubo cierto relajamiento de las medidas, a pesar de que se sabía que esto se transmite por vía aérea, cuando las personas hablan, gritan, cantan y emiten secreciones respiratorias que tienen el virus y le llega a otros. Bueno, sabíamos la importancia de las mascarillas, pero no se insistió en los distintos países el uso de las mascarillas. Afortunadamente en Venezuela sí, y la vacunación ha sido un elemento importante para evitar las infecciones severas, para evitar la muerte. Pero bueno, lamentablemente tampoco todo el mundo se ha vacunado a lo largo de todo el planeta. Y este 2022 empezamos desde el año anterior, con una variante mucho más agresiva en cuanto a su contagiosidad. Produce contagio de manera más importante, pero menos agresiva en cuanto a su afección clínica. No produce grandes problemas pulmonares y con Omicron, entonces vimos que muchas personas se enfermaron con cuadros semejantes a una gripe, y afortunadamente las hospitalizaciones y las muertes no fueron tan relevantes como ha sido anteriormente. El camino al futuro es desconocido, pero hoy en día sabemos que los que están vacunados con 3 dosis y los que siguen usando mascarillas se están protegiendo contra una enfermedad que todavía no ha terminado. Una enfermedad que todavía no ha terminado y que está presentando un rebrote en algunos países, ¿no? Como China y Alemania, situaciones considerables, ¿eh? China, que era un país que hasta donde se conocía la había controlado en su totalidad, y había un rebrote pues en los últimos días. Así, ha habido unos rebrotes, pero cada país tiene su idiosincrasia. Al final China ha sido un país que ha tenido pocos casos, a pesar de ser el sitio donde se originó la pandemia. En China ellos cerraron todo, controlaron muy bien, y los casos disminuyeron de manera dramática, y prácticamente a lo largo del 2021 no tuvieron casos en esencia. Y eso significa que ellos tienen una población muy vulnerable. Es muy distinto al resto del mundo, donde muchas personas enfermaron y no murieron por la enfermedad, sobrevivieron y tienen defensas a raíz de esta infección, y muchas personas están vacunadas. En China todavía faltan millones por ser vacunados y que no tienen inmunidad. Por eso ellos temen que un brote pueda ser mucho más severo de lo que pudiera haber sido en otros países que tuvieron mucho más casos a lo largo del tiempo. El caso de Venezuela, doctor, usted decía, han sido 2 años diferentes. No sé en Caracas, pero aquí en el interior del país ya prácticamente no se habla del COVID. Y en cualquier sitio donde usted llegue, y así es, no estoy exagerando, pues es probable que si hay 10 personas, 2 porten mascarilla y 8 no. Pareciera que el COVID ya desapareció. Doctor, usted acaba de decir lo importante que es vacunarse y mantener las medidas. Sí, al final en Venezuela afortunadamente se han hecho cosas bien, como el usar las mascarillas. La población ha sido muy consciente, y tenemos otro elemento que representa una ventaja, que es que vivimos en un país donde podemos estar muy abiertos, donde las estructuras y los espacios son muy abiertos, y eso disminuye la posibilidad de contagio. Adicionalmente, somos un país donde hemos estado más aislados que otros países, donde no tenemos tantos vuelos internacionales, donde no vienen tantas personas de otros lugares del mundo, y eso también ha sido un factor protector. Y adicionalmente, con los problemas de gasolina y movilidad y económicos, las personas no se están desplazando tanto dentro de Venezuela. Todos esos factores han hecho que quizás la epidemia en Venezuela no ha sido tan grave como en otros países vecinos, como ha podido ser en Perú, en Ecuador, en Bolivia, Colombia, en Argentina, en Brasil, sí.
Y en Venezuela Chile han sido las cosas mucho más tranquilas, afortunadamente, por estos factores. Y la gente sigue usando mascarilla, mucha gente sigue usando mascarilla. Sí, pero fíjese, eso... doctor, disculpe, yo le decía que seguramente hay una diferencia de Caracas hacia el interior, ¿no? Pero vamos a sitios y si hay 10 personas, le decían por lo menos 8 no cargan mascarilla. Hay reuniones y buena parte de los que están en esas reuniones no cargan mascarilla. O sea, pareciera que el COVID desapareció y ahí es importante lo que intentamos, pues lo que intento es cómo recuperar lo que te acaba de decir. Hay que seguirse cuidando, el COVID sigue estando por allí, hay que vacunarse. Pero lo que dice sí, pareciera que el COVID realmente desapareció. El número de casos que hubo probablemente fue muy importante, pero Omicron daba una infección muy semejante a gripe, lo cual la gente no consideró que pudiera ser COVID, y se infectaron muchas personas sin saberlo. Al final, el problema al respecto es que quizás hay muchas personas que están vacunadas, otras que están protegidas porque sufrieron la infección y eso les genera inmunidad. Al final lo que no sabemos qué puede pasar en el futuro, pero si mantenemos una baja circulación de casos en Venezuela, por supuesto que no representaría problema estar sin mascarilla. El punto es que no sabemos cómo va a ser el futuro, existe la posibilidad que aparezcan quizás variantes más agresivas, quizás no sucede eso, y quizás las cosas están mucho más controladas hoy en día que antes. De hecho, Claro. Yo sí considero que es momento de apertura, que es momento de hacer distintas actividades, pero siendo responsables en cuanto a dónde usar mascarilla. Las mascarillas sobre todo son importantes en los espacios cerrados, donde hay grandes aglomeraciones, en los salones de clase, por ejemplo, en los cines. Entonces se puede empezar a hacer distintas actividades tomando en consideración que prácticamente no hay reporte de casos, no hay prácticamente hospitalizaciones, y en ese sentido tenemos que buscar que los que todavía falta por vacunarse se vacunen. Sí. El tema de que, y esto lo ha venido manejando la Organización Mundial de la Salud, de que el COVID podría pasar de ser una pandemia a una endemia. ¿Nos podría explicar un poco esto? ¿Qué marcaría la diferencia o qué marca la diferencia, doctor? ¿Perdón? No, el paso de pandemia a endemia, que esto también está en el ambiente, esto se ha venido diciendo. ¿Qué marcaría? Bueno, la declaratoria pandemia y la declaratoria del fin de la pandemia lo establece la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto que todavía no se puede declarar el fin de la pandemia. Lo que entendemos que localmente en los distintos países, incluso en distintas regiones, el problema no es igual. Y lo vimos desde un principio. Al principio apareció en China, después se extendió a Europa, a Estados Unidos, y habían países donde había un montón de casos y otros no. En Venezuela, al principio, en marzo del 2020, hubo apenas pocos casos. Se tomaron medidas muy exageradas porque no sabíamos qué hacer, y quizás las medidas más importantes no se tomaron inicialmente. Hoy en día las personas no tienen por qué estar encerradas totalmente y tener esas cuarentenas estrictas. No, hoy en día lo que tenemos que entender es que hay espacios de mayor riesgo de contagio. Si uno está en un espacio cerrado y sin mascarilla y hay una persona infectada, esa persona infectada puede implicar un riesgo para los demás. Claro. Pero si uno está en un espacio cerrado y ninguno de los que están ahí está infectado, no implica ningún riesgo. Y eso lo vimos en grupos familiares. Sí. Tuvieron reuniones y todos como se cuidaban, no se enfermaban cuando tenían estas reuniones. Mientras que otros grupos familiares, había quizás algunos que se descuidaban, tenían contacto con muchas personas, y en alguna reunión familiar, en un cumpleaños terminaba contagiando a los demás. Entonces hay que mantener la responsabilidad entendiendo que los que tenemos más riesgo, porque nos exponemos mucho, debemos cuidar a las personas más vulnerables. Dentro de cada grupo familiar o laboral, o en distintas circunstancias, hay personas que son más vulnerables, que tienen mayor riesgo, si se enferman, a complicarse, que son los adultos mayores, los que tienen distintos problemas de salud. A esas personas tenemos que seguir cuidándolas, vacunándonos todos y usando mascarillas cuando estamos sobre todo ante estas personas. Sí, pero le preguntaba, doctor, sobre la diferencia entre una pandemia y una endemia, porque esto está en el ambiente, ¿no? Se viene diciendo, y esto a nivel mundial, ¿no? De que el COVID pudiera pasar de la condición de pandemia a endemia, a ser una enfermedad endémica. Bueno, por eso decía, la Organización Mundial de la Salud es el que establece que ya no tenemos pandemia, entonces tenemos que esperar a decirlo. Si hablamos de localmente en Venezuela... lo que entendemos, doctor, de una endemia es que es algo más limitado. Endemia al final, epidemia, vamos a hablarlo localmente en Venezuela,
tuvimos epidemias cuando estábamos en los picos de la ola. Claro. Y podríamos decir que cuando hay pocos casos circulando, pero todavía hay pocos casos, estaríamos en que una son fase localizables, endémica. ¿no? Entiendo, si es una endemia, Sí, si estamos en endemia. Sí. Al final, la diferencia entre endemia y epidemia es el número de casos y la Claro. extensión. Entonces, tener poquitos casos, estaríamos en un momento endémico. Y si lo vemos hoy en día en Venezuela, estamos en un momento endémico, como en el valle de esa curva, de esa ola gigantesca. Entonces, al final, hoy en día los casos están bajos, pero eso no significa que el problema haya desaparecido, porque mientras sigan ocurriendo casos en el resto del mundo, sigan viniendo personas a Venezuela, existe la posibilidad de que pueda aparecer una nueva ola en el futuro. Entonces, al final, hoy en día las cosas están bajas, hoy en día podemos tener apertura, por supuesto, a distintas actividades. Hay que ser responsables. Los que no están vacunados están arriesgándose a tener una infección severa, incluso porque no sabemos qué puede pasar en el futuro. Entonces ahorita pudieran decir, bueno, pero ya no hay COVID ahorita en Venezuela, sí, pero no sabemos si dentro de un mes, 2 meses vuelva a repuntar. Entonces, ¿por qué no mejorar nuestras defensas y colocarnos la tercera dosis a los que todavía no la tienen y que pueden colocársela 4 meses después de la segunda dosis? Sí, y los que no están vacunados, que se vacunen. Sobre esto de las vacunas hay opiniones encontradas, ¿no? La OPS y el mismo Julio Castro aquí en Venezuela están hablando de que un 70% de la población estaría vacunada con la primera dosis, un 50% con la segunda y con la tercera se está hablando de un 5%. Nicolás Maduro, en su condición de jefe del Ejecutivo Nacional, viene hablando de que un 100% de la población estaría vacunada, presumimos que con la primera dosis. Pero en este momento creo que queda ya, presumo por lo que he oído, por lo que he leído, doctor, considero que hay vacunas en Venezuela, que ya queda de cada quien, de la conciencia de cada quien, ir a un sitio a vacunarse, doctora. Sí, bueno, todavía las autoridades pueden hacer más, porque hay personas que no se vacunan porque tienen miedo, porque tienen incertidumbre, y lo que debe hacer las autoridades es disminuir ese miedo y mejorar la información. Generar campañas, sí. Sí, incorporar a los expertos. No es posible que después de 2 años la Sociedad Venezolana de Infectología, de Pediatría, Puricultura, Medicina Interna, Salud Pública, la Academia Nacional de Medicina no haya sido incorporado dentro de los trabajos que hacen las autoridades desde el punto de vista de tomar decisiones, de buscar asesoría en general de los expertos y de buscar mejorar la percepción de la población hacia lo que está haciendo las autoridades. Mucha gente lamentablemente no tiene la confianza en las autoridades, y el que estén vacunando en algunas de estas cadenas de farmacias ha mejorado las perspectivas, pero estas cadenas de farmacias no existen en todos los lugares. Hay poblaciones distantes, hay poblaciones indígenas, hay privados de libertad que todavía no han sido vacunados. Hay personas que viven en las ciudades, pero en zonas limítrofes o en zonas lejanas donde ellos incluso no bajan hacia la ciudad, y es momento de buscar activamente vacunar a la población. Que ahorita las cosas están bajas y la premura no es tan importante. Sí, no es tan importante, pero si queremos protegernos para un futuro que es impredecible, debemos buscar terminar de vacunar a las personas y ser más adecuados en cuanto al manejo epidemiológico de la vacunación y del problema. Realmente las cifras que dan las autoridades no son confiables, por eso terminan haciéndose encuestas que dan una visión un poco más realista de lo que sucede. Y si realmente hay 50% de la población por vacunar con 2 dosis, eso significa que mucha parte de la población está vulnerable. Y esta parte de la población sufrió infección con Omicron, bueno, está parcialmente protegida. Sí, acaba de decir algo, doctor, que es así, pues hay mucho temor ante la vacuna. Inclusive yo me he conseguido personas que dicen, ya me coloqué las 2 dosis, no me coloco la tercera, porque las vacunas hacen daño. Y yo pregunto, ¿cómo es eso que hacen daño? No, es que he leído informaciones según las cuales el exceso de vacunas también hace daño, pues, ¿no? O produce un daño. Yo en mi caso, doctor, ya tengo 3 y si hay que ir a la 4ª de refuerzo, voy a la 4ª y si iría a la 5ª, iría a la 5ª. ¿Qué nos dice usted? Las vacunas no producen daño y realmente las vacunas que tenemos en Venezuela son muy seguras. Lo que produce daño es el COVID-19. Hay personas que sufrieron COVID-19 y murieron, y mayor daño que eso no hay. Y hay personas que sufrieron COVID-19 y siguen con problemas cardíacos, neurológicos, pulmonares, mientras que la vacuna, el mayor efecto que pudiera tener es dolor en el sitio de la infección, un malestar, una fiebre. Al final lo que sucede es eso. Hay un manejo de información inadecuado, hay desinformación, hay gente inescrupulosa, antivacunas, que están difundiendo mentiras,
y como todo, lamentablemente, a veces una mentira tiene mayor penetración desde el punto de vista mediático que las verdades, y al final las personas tienen falsas percepciones por muchas de las mentiras que circulan en redes y terminan tomando decisiones equivocadas en su vida. Si uno busca por Google antivacunas y muerte COVID, al final va uno a conseguir un montón de personas antivacunas que terminaron muriendo por no haberse vacunado, que sufrieron COVID, y personas jóvenes, personas deportistas, cantantes, famosos, que terminaron falleciendo simplemente por no creer en las vacunas, por no vacunarse, por no protegerse, y eso lamentablemente es tonto, porque la ciencia ha avanzado lo suficiente como para tener aviones, carros, teléfonos celulares y estas cosas, y la ciencia también ha avanzado en salud para proteger contra enfermedades que matan y mataban. Hoy en día tenemos vacunas contra enfermedades que diezmaron a la población, como pudo ser polio, sarampión, viruela y distintas enfermedades. La viruela fue erradicada gracias a las vacunas. Sí. Y pensar que las vacunas en general haga daño, no, está mal. Y sabemos que no hace daño porque se ha estudiado extensamente y se han colocado en decenas de miles de millones de personas sin mayores consecuencias, mientras que COVID-19 ha producido aparentemente incluso hasta más de 10 millones o hasta 18 millones de personas que han fallecido por COVID de una manera extraoficial. Entonces, hay que vacunarse y no hay que tenerle miedo a las vacunas. Hay que tenerle miedo a la ignorancia que circule y hay que tenerle miedo, lamentablemente, a la enfermedad. Las vacunas, es importante eso que usted está diciendo, las vacunas no hacen daño. Las vacunas no hacen daño. Sí. Y las mascarillas tampoco hacen daño. La mascarilla es una medida muy simple que uno puede usar empáticamente para proteger a los demás, porque las mascarillas funcionan sobre todo si yo estoy enfermo, evito que mis secreciones lleguen a los demás. Así y es. Como muchas de las personas que sufren COVID-19 no tienen síntomas, todavía, a pesar de que pareciera que no hay COVID, todavía hay gente que se enferma con COVID, pero tiene un malestar en la garganta, tiene un malestar en el cuerpo, o un poquito moqueadera y tiene COVID, y no lo sabe. Y bien para esta persona porque no va a ser grave, pero si visita a su abuela, o si visita a sus tíos de edad, o visita a alguna persona vulnerable, una embarazada o alguien con cáncer, puede contagiar a otra persona. Entonces, usar mascarilla es una medida empática por si acaso uno está infectado. Y las personas que están más expuestas son las que con mayor razón tienen que usar mascarilla, y sobre todo en sitios cerrados. Bien, bueno. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por atendernos. Tailman Fele, el espacio solo con Tailman por Victoria, 103.9 FM en la Victoria, Estado Aragua. A su orden.